¿Alguna vez has sido testigo de alguien que juzgó demasiado rápido y luego se arrepintió amargamente? ¿Qué pasa cuando esa persona que subestimaron termina siendo la que tiene el poder? El juzgado siempre era un caos por las mañanas. Teléfonos sonando sin parar, pasos apurados retumbando en los suelos de mármol y el murmullo constante de abogados, acusados y secretarios recorriendo los pasillos. Jorge Luis llevaba 10 años trabajando como guardia de seguridad ahí. Y a estas alturas, el desorden ya no lo afectaba. Conocía el ritmo, cómo fluían las cosas, cómo se movía la gente. También sabía distinguir quién encajaba y quién no. O eso pensaba. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Oye, Luis, lo llamó el oficial Ramón Ail, dándole un codazo mientras vigilaban el puesto de seguridad. ¿La viste? Jorge siguió la mirada de Ail a través del vestíbulo hasta una mujer parada cerca de un ascensor. Era negra, tendría entre 35 y 40 años, iba impecable. Un blazer negro elegante, pantalones ajustados, tacones brillantes. Se movía con una calma segura, pero había algo en cómo miraba las paredes, como si buscara algo o estuviera desorientada. Jorge arrugó la frente. Sí, ¿y qué pasa con ella? Lleva 5 minutos ahí parada, susurró Ail. No ha pedido ayuda a nadie, no se ha registrado en la recepción, solo está mirando todo como si estuviera tramando algo. Jorge cambió de posición, observándola más de cerca. No estaba haciendo nada malo, pero Ail ya estaba nervioso. Y Jorge sabía que cuando Ail se ponía así, las cosas podían ponerse feas rápido. «Tal vez sea abogada», dijo Jorge, tentando suerte. Ail soltó una risita sarcástica. «Esa no es ninguna abogada». Jorge suspiró por dentro. «Ya empezó otra vez». «Bueno, vamos a preguntarle», dijo Ail echando a andar hacia ella. Jorge lo siguió, con cara de póker. No era la primera vez que veía a Ail montar un drama por nada, y hacía tiempo que había aprendido que discutir en el momento no servía de mucho. Ail no escuchaba, nunca lo hacía. Cuando se acercaron, la mujer los notó. Sus ojos castos penetrantes se alzaron desde el directorio en la pared. «¿Estás perdida?», preguntó Ail, con un tono que sonaba más brusco de lo necesario. Ella se giró hacia ellos, su expresión imposible de descifrar. «¿Perdón?». Ail cruzó los brazos sobre el pecho. Dije, «¿Estás perdida?». Llevas un rato aquí, mirando todo. Si tienes algo que hacer en este juzgado, debes registrarte en la recepción». Jorge se quedó callado, estudiando cómo reaccionaba ella. No parecía nerviosa ni se ponía a la defensiva. Solo miraba a Ail como si fuera una molestia insignificante. «¿Y si no quiero?», respondió ella, ladeando la cabeza con suavidad. Ail entrecerró los ojos. «Entonces vamos a tener un problema». Jorge suspiró internamente. Ese era el rollo con Ail. Siempre estaba buscando un lío. Siempre quería mandar donde no hacía falta. Jorge, en cambio, había convertido el silencio en su refugio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque era más sencillo. «Señor», dijo la mujer con una voz fría pero firme, «estoy en un lugar público. No tengo que darle explicaciones». La mandíbula de Ail se apretó. Jorge ya veía el desastre venir. «Escucha, señora, no me llame señora», lo cortó ella, y le agradecería que bajara el tono. Por un instante, el vestíbulo entero pareció quedarse en pausa. Algunos curiosos se detuvieron, empleados del juzgado, abogados, un alguacil cerca de las puertas. Ail apretó más el cinturón. «¿Bajar el tono?», repitió con una sonrisa lenta y burlona. «Mira, no sé qué te crees que es esto, pero no llegas aquí a dar órdenes». La mujer sonrió, pero su sonrisa era helada. «Ah, pero tú sí puedes». Ail dio un paso hacia ella. Por primera vez Jorge intervino. «Ail», murmuró,
como una advertencia bajita. Ail ni lo miró. Jorge volvió a observar a la mujer, tratando de descifrarla. No retrocedía, no mostraba miedo. Eso no era lo usual con las tácticas de Ail. La gente o se achicaba o explotaba. Pero ella solo esperaba. Tranquila. «Vas a tener que venir con nosotros», dijo Ail, al fin, sin su cianta de radio. Jorge sintió un nudo en el estómago. La mujer soltó un suspiro leve, sacudiendo la cabeza. «¿Y por qué exactamente me están deteniendo?» «Estás actuando raro», respondió Ail. «¿Raro?», repitió ella, alzando una ceja. «Por estar en un área segura sin mostrar identificación y no decir ¿qué hago aquí?». El estómago de Jorge dio un vuelco. Había escuchado ese discurso antes y nunca terminaba bien. Pero antes de que Ail pudiera seguir, una voz nerviosa rompió la tensión. «¡Jueza Carmen!». Una secretaria del juzgado vino corriendo por el vestíbulo, con los ojos abiertos de par en par. Tropezó un poco antes de detenerse frente a la mujer. «Su sala está lista. Perdón por el retraso, señora». Silencio. Un silencio denso y pesado. Jorge sintió la garganta seca como papel. La sonrisa de Ail se esfumó. La mujer, ahora jueza Carmen, se ajustó el blazer. Ni siquiera miró a Ail. «Entiendo», dijo en voz baja, posando sus ojos en Jorge. «Gracias». Dio media vuelta y se alejó, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo brillante. Nadie dijo una palabra. Jorge se quedó paralizado, el corazón latiéndole en las costillas. Ail, todavía pasmado, tragó saliva con esfuerzo. ¿Ella es jueza?», balbuceó, apenas susurrando. Jorge no contestó. Su cara ardía con algo más hondo que vergüenza. La jueza Carmen no necesitó decir más. Su silencio había hablado por ella. Y por primera vez en 10 años, Jorge se preguntó si callarse alguna vez había facilitado las cosas de verdad. El vestíbulo seguía inmóvil. Jorge sentía el peso de 100 miradas silenciosas aplastándolo. A él, a Ail, a ese instante que acababan de vivir. Los pasos de la jueza. Carmen seguían resonando mientras se alejaba, con la espalda recta y la cabeza en alto. No miró atrás, no necesitaba hacerlo. Ail estaba con la boca entreabierta, como si su cabeza no hubiera procesado todo. Se pasó una mano por el pelo corto y rubio, su piel pálida bajo las luces frías. ¿Ella es jueza?», repitió, con la voz temblorosa. Jorge no dijo nada, la garganta apretada. Había pasado. Ese momento en que todo cambia, en que el suelo bajo tus pies se tambalea lo justo para hacerte tropezar. Él había estado ahí, dejando que ocurriera, no, ayudando a que ocurriera. Ale soltó una risa poca, sin gracia. «Hombre, esto no me lo esperaba». Jorge le lanzó una mirada, pero Ail no lo notó. Perdido en otra risa forzada, sacudiendo la cabeza como si quisiera convencerse de que no era gran cosa, pero lo era. La gente seguía mirando. Secretarios susurrando detrás de sus manos, un alguacil en la esquina que les dio una mirada larga antes de irse. Incluso la mujer de la recepción tenía esa cara que decía, «Esto estuvo feo, muy feo». Jorge soltó un suspiro fuerte por la nariz. «Deberíamos volver al trabajo», dijo. «Sí», murmuró Ail, carraspeando y enderezando su cinturón. «Sí, mejor olvidemos esto». Pero Jorge no podía. El resto de la mañana se arrastró, cada segundo más pesado que el anterior. Se encontró mirando el ascensor por el que la jueza Carmen había desaparecido, el estómago retorciéndose cada vez que las puertas sonaban. ¿Y si volvía? ¿Y si los denunciaba? Había lidiado con quejas antes, pero esto era distinto. Esto era poder.
Había visto jueces pasearse por esos pasillos durante años, casi todos hombres blancos y mayores que apenas lo notaban. Pero Carmen, ella lo había visto, y lo había dejado verla. Eso lo hacía peor. Para el mediodía, Jorge no aguantó más. Necesitaba moverse. Necesitaba aire. Salió al patio del juzgado, el sol calentándole la piel. Apenas tuvo un segundo para respirar cuando una voz lo llamó. «¿Tienes un minuto?» Jorge giró. Era la jueza Carmen, parada junto a un banco de piedra, brazos cruzados, su expresión indescifrable. El aire fresco de otoño jugaba con los rizos sueltos de su pelo oscuro, pero su postura seguía firme. Jorge tragó saliva. No sabía qué decir, pero sabía que huir no era opción. «Sí, señora», respondió, enderezando los hombros. Ella asintió una vez y caminó hacia una parte más tranquila del patio. Jorge la siguió, el pulso zumbándole bajo la piel. Cuando se detuvieron, ella no habló de inmediato. Lo estudió, sus ojos buscando, evaluando algo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó al fin. 10 años, dijo Jorge. Su voz era firme, pero sus dedos se curvaron un poco a los lados. 10 años, repitió ella, con un tono que escondía algo. «Entonces sabes cómo funcionan las cosas por aquí». Jorge asintió. «Tú sabías que él estaba equivocado», dijo ella, y no era una pregunta. Jorge sintió el peso de esas palabras hundirse en su estómago. Podría haber mentido, inventado excusas. ¿Pero para qué? Ella ya lo sabía. «Sí», admitió. La jueza. Carmen suspiró, sacudiendo la cabeza ligeramente. «Entonces, ¿por qué no lo detuviste?» Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque era más fácil, porque lo había hecho antes, porque intervenir lo ponía en la mira, porque había pasado años aprendiendo a sobrevivir en ese trabajo, y a veces eso significaba dejar que tipos como Ail hicieran lo suyo. Jorge se lamió los labios, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es complicado». Carmen alzó una ceja. «¿Lo es?» Jorge soltó un suspiro lento, mirando a otro lado. «Él no escucha, nunca lo hace. Y si insisto demasiado, el que termina en problemas soy yo, o algo peor». Carmen lo observó un rato antes de asentir, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Alguna vez has pensado por qué es así?» Jorge apretó la mandíbula. Claro que lo sabía, porque era un hombre negro de uniforme en un sistema que no estaba hecho para él. Porque tipos como Ail podían equivocarse y reírse después. Pero él tenía que andar con cuidado. Si él hubiera sido quien la cuestionó, tal vez todo habría sido diferente. Y aún así, lo había permitido. «Veo hombres como tú todo el tiempo», siguió Carmen, con voz firme. «Hombres buenos, que no quieren hacer olas porque saben que el barco no fue construido para ellos. Lo entiendo. Pero déjame preguntarte algo, oficial Luis. Cuando pasó ese momento, cuando viste lo que estaba ocurriendo, ¿te pareció bien?» Jorge no respondió, no hacía falta. Carmen suspiró, sacudiendo la cabeza. «No estoy aquí para castigarte, no es mi trabajo, pero necesito que entiendas algo. Este juzgado es más grande que tú, que Ail, que yo. Y si gente como nosotros no habla cuando ve algo así, entonces, ¿qué diablos estamos haciendo aquí?» Jorge sintió la garganta apretada. Ella no gritaba, no lo regañaba, pero eso lo hacía peor. Porque tenía razón. Y sí, porque le estaba dando la chance de tenerla también. Carmen miró su reloj. «Tengo una audiencia en 10 minutos», dijo. «Pero te diré algo, oficial Luis. Tú decides qué tipo de hombre quieres ser en este lugar. Tú decides si solo eres parte del sistema, o si estás dispuesto a cambiarlo». Se dio la vuelta y empezó a caminar. Jorge abrió la boca, pero la cerró. Tenía tanto que decir. En cambio, preguntó: «¿Habría presentado una queja?»
Carmen se detuvo y lo miró por encima del hombro, una sonrisa lenta curvándole los labios. No necesité hacerlo. Jorge frunció el ceño. ¿Por qué? En ese momento, las puertas del juzgado se abrieron y dos oficiales salieron. Uno, un supervisor, vio a Jorge y le hizo una seña para que se acercara. Entonces Jorge vio a quien escoltaban, a Il. Su cara estaba tensa, los labios apretados de frustración. Uno de los oficiales llevaba un portapapeles, y Jorge ya sabía qué pasaba. Il había sido denunciado, no por ella, sino por alguien más. Quizás un secretario, un abogado, o la mujer de la recepción que había visto suficiente de él con los años. Pero había pasado. Carmen le dio una última mirada. El mundo siempre está mirando, oficial Luis, dijo. La pregunta es, ¿tú lo estás? Entró, dejándolo ahí parado. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge supo que tenía una elección, y esta vez, no estaba seguro de poder seguir mirando a otro lado. Jorge se quedó inmóvil en el patio del juzgado, viendo cómo sacaban a él por la salida lateral. Su cara estaba rígida de furia contenida. Estaba pasando algo que nunca pasaba. Il no se iba con una simple reprimenda esta vez. Alguien lo había denunciado. Alguien había actuado. Jorge había visto a tipos como Il salir ilesos tantas veces, prebrachar quejas en malentendidos. Pero esto era diferente. Il no se iba con su típica sonrisa arrogante. No se reía. Jorge tragó saliva, la garganta seca. Esto debería sentirse como justicia. Entonces, ¿por qué parecía una advertencia? La tarde pasó en una neblina. Jorge siguió con su rutina, revisando bolsos en la línea de seguridad, escaneando credenciales, manteniendo la cabeza baja. Sentía los susurros a su alrededor, las miradas de reojo de secretarios y abogados. Sabía lo que pensaban. ¿Por qué no lo detuvo? Pero nadie lo dijo en voz alta. Cuando su turno estaba terminando, su cuerpo pesaba. Necesitaba moverse, quitarse esa sensación que le recorría la piel. Debería haber ido a casa, dejar que el día se desvaneciera. Pero sus pies lo llevaron a otro lugar, las oficinas de la jueza Carmen. La puerta estaba entreabierta. Tocó de todos modos. «Pues sí», dijo ella. Jorge entró. La oficina era sorprendentemente pequeña. Un escritorio, unas estanterías, una ventana con vistas la ciudad. Nada de estantes llenos de libros legales, ni decoraciones ostentosas. Solo ella, sentada, revisando un expediente. Alzó la vista cuando lo vio, su mirada firme. «Oficial Luis», dijo. Jorge dudó, luego cerró la puerta tras de sí. «Jueza Carmen». Ella se recostó en su silla, cruzando las manos. «¿En qué puedo ayudarte?» Jorge soltó un suspiro lento. «Yo solo quería hablar». Sus labios se curvaron un poco. «Eso es nuevo». Él soltó una risita seca. «Supongo que sí». Carmen asintió, esperando. Jorge cambió el peso de un pie al otro, pasándose una mano por la cara. «Él se fue». «Lo sé», dijo ella. Simple. Jorge la miró. «¿Usted lo denunció?» «No», respondió. «No tuve que hacerlo». Jorge frunció el ceño. «Entonces, ¿quién?» Carmen ladeó la cabeza. ¿Importa? No debería. Y aún así, Jorge buscaba una respuesta. «Es que cosas así no suelen pasar. No con tipos como él». La expresión de Carmen no cambió. «¿Te refieres a tipos blancos como él?» Jorge se tensó. Ella lo dijo sin juicio, solo como un hecho. Soltó un suspiro lento. «Sí». Carmen se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «¿Quieres saber por qué esta vez fue diferente?» Jorge asintió. «Porque suficiente gente lo vio», dijo ella. «Porque suficiente gente está cansada de dejarlo pasar. Y tal vez, solo tal vez,
Porque hombres como tú están empezando a hacer las preguntas correctas. Jorge apretó la mandíbula. Llevo tiempo haciéndome preguntas. Carmen alzó una ceja. ¿De verdad? Jorge abrió la boca, pero se detuvo. Claro, lo había pensado, lo había sentido. La injusticia, el sistema funcionando como estaba diseñado, cómo él tenía que moverse diferente, actuar con cuidado de formas que Aill nunca entendió. Pero, ¿qué había hecho al respecto? Nada. Lo había dejado pasar. Carmen suspiró, recostándose otra vez. ¿Crees que eres el único que ha tenido que jugar este juego? ¿Sabes cuántas veces me han confundido con la taquígrafa en mi propia sala? Jorge la miró sorprendido. Ella rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Demasiadas para contarlas. Y cada vez tuve una opción: corregirlos o dejarlos pensar lo que quisieran. Antes lo dejaba pasar. Sonreía, fingía que no me molestaba porque era más fácil, porque no quería problemas. Sus ojos se oscurecieron un poco. Pero si dejas eso pasar demasiado tiempo, un día te despiertas y te das cuenta de que eres parte del problema. Jorge bajó la vista, las manos en las caderas. La voz de Carmen se suavizó. No eres un mal hombre, oficial Luis. Él soltó una risa sin humor. Hoy no se siente así. Carmen lo estudió un momento. Luego señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate. Jorge dudó, pero lo hizo. Ella se inclinó hacia adelante. Dime algo. ¿Qué crees que pasa ahora? Jorge frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Contigo, aclaró ella. Hoy estuviste ahí, viste lo que pasó, lo dejaste pasar. No estoy aquí para juzgarte, ya sabes lo que hiciste. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Jorge tragó saliva. Esa era la cuestión, ¿no? Podía seguir con la cabeza gacha, jugando seguro, fingiendo que el silencio no era otra forma de aceptar las cosas. O podía hacer algo diferente. Pero, ¿cómo se veía eso siquiera? Carmen debió notar la duda en sus ojos, porque asintió. No te estoy pidiendo que renuncies, dijo. No te estoy pidiendo que te pongas en la mira. Pero sí te pido que pienses en la próxima vez. Jorge sostuvo su mirada. La próxima vez que vea algo así, dijo ella, con voz firme. ¿Qué vas a hacer? Jorge soltó el aire por la nariz. Sabía lo que ella quería y no tenía respuesta. No aún. Pero por primera vez en mucho tiempo, quería encontrarla. Se puso de pie, asintiendo una vez. Lo resolveré. Carmen sonrió, pequeña pero aprobadora. Bien. Jorge se giró para irse, la mente acelerada. Justo al llegar a la puerta, la voz de Carmen lo detuvo. Oficial Luis. Él miró atrás. Ella ladeó la cabeza. Espero verte en mi sala alguna vez pronto. Jorge alzó una ceja. ¿Por qué? Su sonrisa se amplió. Porque tengo el presentimiento de que la próxima vez no te vas a quedar callado. Jorge no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque por primera vez en su carrera, supo que ella tenía razón. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.